Bienvenidos a Respuestas con Joe y Mateo. Yo soy Mateo, tú no eres Joe. Aquí tenemos otra vez con nosotros a Luis David Marín, que nos está acompañando para seguir hablando de un tema que ya hablamos en el episodio anterior. Si quieren conocer un poquito más acerca de Luis David, pueden ir a ese episodio. También nada más para recordarles, Luis David tiene su libro Únete a la Iglesia, pero estamos hablando no de este libro, sino de tu siguiente libro que estás escribiendo, que se llama Bautízate. Y Bautiza. sale este año, próximamente. Este año, editorial Monte Alto. Parece que te gustan los imperativos. Únete Ah, a la iglesia, ahora bautízate. Dijiste que son 4 sí. libros. ¿Tienes ya imperativos para los Sí, siguientes? sí, los 4 libros, porque los libros, la serie se llama Los Pasos de un Discípulo. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Este, Déjalo todo y sígueme. Es el primero Mm, para ser convertido a cristiano. ok. Déjalo todo y sígueme. Bautízate, únete a la iglesia y vive para Cristo, que es un libro de discipulado general para la madurez cristiana el resto de tu vida. Muy bien. Entonces estaremos buscando esos libros en los siguientes años cuando vayan saliendo. Así es. Pero vamos a hablar de Bautízate. Específicamente un aspecto muy interesante que ha generado cierta controversia en diferentes grupos cristianos en los últimos, bueno, años, décadas, quizás un poquito más incluso, pero es muy común el día de hoy que las personas se bauticen en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que tenemos para este episodio es si debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús o debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuéntanos un poquito de estas iglesias que solo se bautizan en nombre de Jesús, por qué lo hacen y si es correcto o no. Claro. Este es un tema bastante picante, bastante controversia. De hecho, las personas que tienen estas convicciones, que muchas veces se llaman solo Jesús, son bastante apasionadas sobre este tema. Muy Incluso, evangelísticos, ¿no? sí, O sea, quieren evangelizar sobre ese punto, ¿no? claro que sí. Y incluso hemos tenido miembros de nuestra iglesia que han venido con ese pensamiento Mm, y nos han dicho que toda su vida les han advertido contra esos trinitarios. sí. Entonces, am, antes de empezar de lleno con la parte más polémica y peligrosa de este grupo que veremos es herejía, negar la Ujú, Trinidad. sí. Quiero mencionar que puede haber el caso en el que hayan personas que hayan oficiado un bautismo diciendo te bautizo en el nombre de Jesús, pero que tengan una teología trinitaria y no hayan tenido quizá mucha instrucción sobre el tema o no hayan pensado mucho sobre el tema y que quizá al ver este episodio digan, ¿qué hice? Y decir, "Oh, bueno, históricamente se ha tratado este tema y se ha dicho, bueno, lo importante es la fe trinitaria de la Ujú, iglesia donde te estás bautizando, porque te estás bautizando en la comunidad de la fe de la iglesia. Entonces, claro, tienes que crecer y seguir tratando de ser más bíblico en cómo oficias un bautismo, pero ujú. no quiere decir que eres un hereje por haberlo hecho de esa manera. Sin embargo, lo O sea, más la común, clave no es la frase en sí. claro, la frase no te va a condenar, por así decirlo, Exacto. ni va a invalidar, pero sí es importante, Sí, sí es muy exacto. importante, como vamos a ver. Sin embargo, lo que se escucha hoy en día, cuando usualmente conoces a alguien que dice, no, es que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, Ujú, nunca va a ser ese ejemplo que di, siempre va a ser una persona que viene de un grupo de solo Jesús o de lo que se llama el movimiento pentecostalismo unitario, del que ujú. podemos hablar Sí, un poquito. sí. Solo Jesús, entonces, ¿en qué sentido están diciendo solo Jesús? Porque nosotros creemos en incluso solus Christus, ¿no? Ujú, claro, En ese sentido, una de de los lemas de la Reforma. Entonces sí creemos que la salvación solo es en Jesús, pero ellos están diciendo otra cosa, parece ser, por lo que nos estás diciendo. exactamente. Yo creo que una forma de enseñarlo es yendo al origen de este movimiento. Comienza, bueno, algunos académicos han visto que comienza en unas reuniones de avivamiento en Estados Unidos,
donde se levanta un predicador y empieza a enseñar que según el libro de los Hechos se bautiza solo en el nombre de Jesús y que nosotros hemos estado haciendo las cosas mal al bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios no es Trinidad, sino que Jesús es la única persona que hay en Dios y que Padre, Hijo, Espíritu Santo y otras cosas son simplemente diferentes títulos para Jesús, para esta única persona. Y por lo tanto, de ahí surge todo este movimiento que se ramifica en muchos grupos, incluyendo sectas como la Luz del Mundo, Ujú. incluyendo como Solo Jesús, incluyendo como varias otros grupos, no recuerdo que se llama grupos apostólicos, hay uno que se llama como apostólico y muchos grupos que tienen esta misma son parte de este mismo movimiento y surgieron de este mismo movimiento antitrinitario, negando que en Dios hay tres personas y diciendo que solamente Jesús es Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente nombres para la persona de Jesús. Esto se conoce como el modalismo, ¿no? En la historia de la Iglesia es el modalismo, que esencialmente significa que Dios es uno solo y se manifiesta en diferentes modos. Entonces, a veces se manifiesta en el modo de Padre, por decir así, a veces se manifiesta en el modo de Espíritu y a veces se manifiesta en el modo de Jesús. Pero ellos entonces dicen que en el Nuevo Testamento ahora es Jesús y no tenemos que hablar del Padre y del Espíritu Santo. Exacto, en un sentido es una manera de enseñar modalismo que es una herejía histórica, Ujú. ¿no? Desde los primeros siglos se ha enseñado esta herejía y se ha condenado esta herejía. Y muchas veces lo que hace es interpretar la Biblia en tres etapas y más bien dirían que al principio se le llamaba Padre a Jesús y ya después se le llamaba Hijo cuando vino encarnado y ya después de ascender pues es el Espíritu. Pero yendo al libro de los Hechos dice pues usamos la frase el nombre de Jesús, pero para comunicar esta teología Ujú. de herejía, ¿no? Entonces hay pasajes bíblicos que nos hablan de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A mí eso como que me sale por instinto, ¿no? Claro. Pero ¿dónde encontramos eso? ¿En las Escrituras? ¿Tiene base bíblica? Claro, Mateo 28:19 nos habla de la gran comisión que Jesús dice, id por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ya ahí tenemos la institución del bautismo junto con las instrucciones de cómo hacerlo. Y lo que sucede es que en Hechos de los Apóstoles encontramos muchas veces que se usa esta frase, fueron bautizados en el nombre de Jesús, varias veces. Ujú. Entonces eso, por supuesto, a cualquiera, esto no es de criticar, a cualquiera confunde Ujú. y dice, ¿qué está pasando aquí? Y cualquier posición que tú tomes, sea solo Jesús, seas trinitario o seas algo en el medio que estás tratando de ver e interpretar esos textos, lo que quiero decir es esto, siempre tienes que buscar cómo vamos a armonizar estas dos cosas. Ujú. El grupo de los pentecostales unitarios lo que han hecho es básicamente darle prioridad a hechos y decir, esa es la manera de bautizar y decir, Mateo 28:19 es simplemente tres títulos para Jesús, pero realmente no debemos bautizar así. Entonces es un poco raro. Claro, porque lo dice ahí mismo, Es, ¿no? es una, es una Sí. contradicción, ¿no? Sin embargo, hay otros académicos que han propuesto otras respuestas que son, yo diría, igualmente raras. Mm. Muchos académicos, lamentablemente, también le han dado prioridad a hechos y han dicho, cuando van a Mateo 28:19, dice, Jesús no pudo haber dicho esto. Muchos académicos dicen, Jesús no pudo haber dicho eso porque sabemos que se bautizaban en el nombre de Jesús.
¿Por qué? Porque lo dicen Hechos. Entonces quiere decir que esto fue de repente añadido después, o de repente los editores de Marcos fueron los que pusieron. Sin embargo, no hay ninguna evidencia textual, no hay ningún manuscrito que contenga ese versículo modificado o sin la frase. Además de eso, tenemos escritos de los primeros siglos que citan este versículo. Varios de los tratados sobre el bautismo o sobre el Espíritu Santo en el primer siglo, de Atanasio, de Tertuliano, de muchos otros escritores, citaron este versículo como una evidencia trinitaria y una forma de enseñar el bautismo. Y, por ejemplo, en la controversia de si el Espíritu Santo era Dios, citaban este versículo para decir, ahí están los tres iguales, tiene que ser Dios, el Espíritu Santo. Entonces, vemos que no hay ninguna evidencia para decir, no, esto no es realmente lo que Jesús dijo. ¿Quieres decir algo sobre eso? O... Bueno, iba a pensar un poquito en cuando dicen esos pasajes de Hechos que solo mencionan Jesús. Recuerdo otra controversia, precisamente con Hechos, donde algunos dicen que solamente se necesita la fe para ser salvo y que no se necesita el arrepentimiento. Y es muy similar porque dicen, es que hay muchos pasajes donde solo dice la fe, pero también hay otros pasajes donde habla de la fe y el arrepentimiento. Y la manera en que yo lo entiendo, por lo menos, es que esos pasajes donde solamente hablan de fe, te están dando la versión un poquito más resumida, no te están dando todos los detalles, todas las facetas de lo que involucra el momento de conversión, ¿no? Y lo mismo con el bautismo, creo que lo entendería así. Cuando solo dice Jesús, no está diciendo solo en Jesús y no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino al hablar de Jesús, que era la persona que ha venido para ser nuestro Salvador, están abarcando también todo eso, pero no es una negación, ¿no? de lo que dice Mateo 28. Claro, y entonces tenemos que hacer un ejercicio de teología, de hermenéutica o de la ciencia de la interpretación, y es un tema complejo, Sí. lo entiendo. Leí muchos libros sobre el bautismo, muchos comentarios sobre hechos, y pocos se meten en realmente proponer una solución a esto. Sin embargo, la solución que yo propongo en el libro y que yo trato de argumentar y fundamentar, más o menos tiene dos partes. Primero, nosotros debemos entender ante estos dos textos la intención del autor en estos dos textos. En Hechos, la intención de Lucas es explicar brevemente los sucesos que pasaron en décadas del cristianismo, y por eso va rápido, y estas frases no están tratando de dar detalladamente qué fórmula se usó o qué palabras se usaron al bautizar. Pero vayamos a Mateo 28, 19 y preguntémonos, ¿con qué intención Jesús está diciendo esas palabras? La intención de Jesús no es descriptiva, es instructiva. Es ustedes bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta es impositiva, porque es un mandato. Exacto. Entonces, Él nos está dando las órdenes de marcha, está diciendo, esta es la misión y esto es cómo lo van a hacer. Esa es la intención del autor en ese texto. Cuando vamos al otro, vemos una descripción. Ahí ya vemos qué texto priorizar para responder la pregunta, ¿cómo bautizar? Bueno, ¿cómo? Vamos a seguir las instrucciones y el mandamiento y la imposición de Jesús, ¿no? Como esto es como deben bautizar. Pero segundo, hay que buscar una armonía realmente entre estas dos cosas, y hay diferentes opciones. Quizá no me voy a meter en todas ellas. Voy a proponer la que finalmente es como mi propuesta y mi solución a este asunto. Y es entender algo. El bautismo no es un monólogo. Nunca lo ha sido. Nunca es alguien que viene mudo, se lo bautiza y se va. A menos que bautice bebés y ya eso es otra cosa. Pero en el bautismo siempre ha habido, desde los primeros siglos, no solo lo vemos en la Biblia,
Ujú. pero lo vemos en documentos de los primeros siglos, siempre ha habido esta confesión de la Ujú. fe de parte del que se bautiza. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hablamos de Mateo 28:19, yo lo que veo es que se instruye al ministro, en este Ujú. caso los apóstoles, cómo ellos van a hacer el bautismo y van a hacerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que en Hechos hay una evidencia, un versículo específico que para mí comprueba esta teoría, y es al final de Hechos, Pablo está compartiendo su testimonio y dice que Ananías viene y le dice, ahora levántate y bautízate invocando el nombre del Señor Ujú. para lavar tus pecados. Ahora, ahí por fin se agrega una palabra extra y no bautízate en el nombre del Señor, sino invocando el nombre del Señor, y me ayuda por fin a entender probablemente qué estaba sucediendo en los demás. Es que, ¿qué pasa? Que el que viene a bautizarse, invocando el nombre del Señor, así como los que se bautizaban con Juan el Bautista, confesando sus pecados, dice el Evangelio de Marcos, Ujú. invocando el nombre del Señor, confesando su fe en Cristo, su conversión, son bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto no solo calza con la Biblia, no solo calza con todas las evidencias históricas que tenemos de los primeros siglos, donde incluso había unas preguntas y respuestas, incluso con el credo de los apóstoles, crees en Dios el Padre, crees en Dios, y tenían que Ujú. responder. Toda Ujú. esta evidencia histórica la tenemos, pero incluso calza con nuestra práctica actual. De cuando bautizamos a alguien y le pedimos que confiese al Señor Jesús o dé su testimonio y son bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, para mí, esa es la propuesta hermenéutica, exegética que yo doy para entender estos dos pasajes. Y una última cosa que decir para ver esto como una buena propuesta o una solución preferible es cuál de estas armonizaciones, cuál de estas interpretaciones cambia más la teología de la Biblia. Ujú. Sí. Sí. Entonces, una de ellas tienes que negar todo lo que se enseña sobre la Trinidad en la Biblia, y la otra deja intacto toda la teología, incluso hasta como la practicamos hoy en día, el bautismo. Ujú. Ujú. Ahora hablando de la práctica, ¿qué le dices a esas personas que se han bautizado en una iglesia que es o por ignorancia, donde simplemente usan la frase te bautizo en el nombre de Jesús, o donde realmente hay una herejía trinitaria? Esa persona viene a tu iglesia, quiere agregarse a la membresía de tu iglesia. ¿Su bautismo anterior es válido? ¿No es válido? ¿Se tiene que volver a bautizar? ¿Cuál es la recomendación que tú das como pastor? Sí, esas serían dos personas completamente diferentes. Hay un capítulo en el libro que se habla del estándar del bautismo y ver exactamente qué hace un bautismo válido y bíblico. Eso es algo que se ha desarrollado históricamente por siglos, y siempre un elemento central ha sido que sea un bautismo trinitario. Ujú. Pero como te dije, son dos personas muy diferentes. Si una persona viene de una iglesia que es verdadera, que predica el evangelio verdadero, que es Ujú. trinitaria, que fue verdaderamente cristiano, que fue bautizado por inmersión, pero se usó esa frase, yo diría, bueno, si tú siempre has creído en la Trinidad, no buscabas negarla, ni ellos buscaran negarla, como aprende la Trinidad más y quizá entiende que en el futuro si tienes hijos y ellos se vuelven cristianos y quieren bautizarse, quizá Ujú. procura que sea en el nombre del Padre y Espíritu Santo, pero no diría que es inválido, no solo yo, históricamente, desde muchos siglos no se ha considerado como algo inválido porque se ha unido a la fe trinitaria. Ujú. Sin embargo, si esa persona viene de una comunidad que niega la fe trinitaria y por eso practica el bautismo de Jesús, simplemente se ha bautizado en otra religión. Ujú. Simplemente ha sido parte de una religión diferente. Si se bautiza en una iglesia mormona, si se bautiza en una iglesia testigo de Jehová, se bautizó en la fe mormona, se bautizó en la fe testigo de Jehová, se bautizó en la fe de la religión nueva que niega la Trinidad. Ujú. No es la fe cristiana. Entonces yo le diría, eso no fue un bautismo, tienes que ser un bautismo cristiano y para eso tienes que tener una teología cristiana que tiene como base quién es Dios y quién es Cristo, la cual Sí. ambos están en la Trinidad, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Me encanta esa respuesta. No es la fe cristiana y por tanto no puede ser válida ese bautismo. No, gracias. Excelente respuesta. Seguramente hay muchas cosas más que podemos hablar.
si esto ha generado dudas en tu propia mente acerca de tu bautizo, tu bautismo, e incluso acerca de tu teología, pues es un buen momento para regresar a la palabra de Dios, para estudiar, para conocer más de las doctrinas cristianas. Aquí en la universidad tenemos algunos diplomados para personas que no son estudiantes profesionales o que no son ministros, pero quieren conocer más acerca de la palabra de Dios, y te invito a buscar información sobre eso. Somos el Instituto Universitario Cristiano de las Américas. Nos puedes buscar para tener más información, pero el punto no es que nos busquen a nosotros, el punto es que busques a Dios en su palabra y que creas lo que Él nos ha revelado en una palabra hermosa y una palabra que no se contradice, y que podemos armonizar las verdades de la palabra y tener una fe que es sólida y que es la fe que fue una vez encomendada a los santos. Eso es lo que buscamos, eso es lo que deseamos. Gracias, Luis David, por el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por este libro y por el que vas a escribir. Seguramente son y serán de mucha ayuda a la iglesia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros. UCLA, educación que transforma.